Bien, aquí vamos a empezar, pero antes a descubrir qué es lo que vamos a trabajar. Tenemos dos imágenes y una interrogante. Y la interrogante que nos plantea es, ¿cuál es la diferencia entre ambas imágenes? Si nosotros podemos observar en la primera imagen, encontramos un texto, aquí está, podemos observarlo, y en el otro no acompaña nada, solamente es pura imagen. Sí, lo que vamos a trabajar nosotros no es la imagen, porque lo trabajamos la clase pasada, pero esta vez trabajaremos el texto dentro de la imagen o fuera de la imagen. Así que a prestar muchísima atención. El texto. El texto es la unidad comunicativa organizada coherentemente en base a signos lingüísticos, o sea, en la utilización de los fonemas y las grafías, con el que interactúan las personas con una determinada intención comunicativa en el grupo. Toda emisión de palabra forma un texto. Una simple palabra puede ser un texto, sí, siempre y cuando transmita un mensaje. Por ejemplo, yo puedo ver en los carteles la palabra silencio. Esa sola palabra nos transmite un mensaje y es considerada un texto. Características. Es comunicativo porque no transmite un mensaje. Es social. Surge como una necesidad del grupo social. Sí, para poder comunicarnos necesitamos emitir textos. Es pragmático porque se realiza en una situación comunicativa concreta, en un lugar determinado. Es coherente, presenta elementos ordenados y por último es estructurado, sujeto a reglas de gramática, coherencia, puntuación que aseguran el significado correcto del mensaje. No es decir una cosa por otra, sino que hay que darlo también o decirlo de manera coherente. Y para ello hay que regirnos de normas de puntuación, de gramática, etc. Estructura del texto. Posee una doble estructura, contenido y forma. Vamos con el primero, contenido. De acuerdo a su estructura del contenido tenemos tema o tópico. Lo que ya es conocido sirve de base o punto de partida. Nos estamos refiriendo del texto dentro de un contenido, por si acaso. Y todo tema que ya es conocido nos va a ayudar mucho a poder ir más allá de lo que ya sabemos, cosa distinta al rema o comentario. Lo que es nuevo, solo cuando la correlación tema, quiere decir lo conocido, con rema lo desconocido, sea ajustada. Y así, pues la comunicación tendrá éxito. Y la siguiente estructura es forma. Expresión lingüística del pensamiento previamente organizado. Expresión lingüística, no te olvides. Expresión lingüística refiere a la forma oral o a la forma escrita, pero previamente organizada. Clases de texto. Tenemos el oral y tenemos escrito. Vamos con el oral. Su mensaje es codificado a través de la voz, su canal es el aire, es momentáneo, o sea, puede ser también efímero, establece una relación directa, usa códigos extralingüísticos, o sea, por ejemplo, los gestos, la mirada, etc. La planeación y organización es simultánea a su producción y su estilo es espontáneo y sencillo. En cambio, el texto escrito, su mensaje es codificado por signos gráficos. Su medio o canal es el papel, es duradero. Establece una relación indirecta y mediática entre el emisor y el receptor. Usa el código lingüístico preciso. En este caso es solo la escritura. Exige una planeación previa y una organización cuidadosa. No es sencillo escribir. Hay que estar muy bien organizados para que esa escritura sea de manera coherente.
y exige un estilo formal. La cohesión. Tenemos formas, referencia. Dentro de ellos, la anáfora. La anáfora reemplaza una palabra que ha sido mencionada antes. Esto permite o evita la repetición. Por ejemplo, cuando volví a Trujillo me sentí feliz. Allá, este allá, es la palabra utilizada o el término de referencia que se ha utilizado para referirse a Trujillo y así evitar la repetición de la misma palabra. Continuamos con la oración. Allá me esperaban mis padres y hermanos. Ellos también estaban felices. Ellos es el término de referencia utilizada para referirse a padres y hermanos, que ha sido mencionado anteriormente. Cosa distinta pasa en la catáfora. Consiste en la anticipación de lo que va a venir en el discurso, o mejor dicho, es el término de referencia que va a mencionarse después. Por ejemplo, le dije a Juan, este le ya hace referencia a un término que va a venir después. El término que viene después es Juan. Entonces, vamos a completar la oración. Le dije a Juan que iría a visitarlo con mis hermanos y con mis hermanas. La elipsis es la eliminación de ciertas palabras que ya están sobreentendidas en el texto. Se suprime la expresión, pero se mantiene el significado. Por ejemplo, Juan Carlos irá al cine esta noche. Nosotros, aquí está la elipsis. Aquí está la elipsis que ha sido reemplazada mediante una coma. Y la sustitución léxica es una expresión reemplazada por otra que tiene significado propio e independiente. O sea, son palabras reemplazadas por un sinónimo, por un hiperónimo, hipónimo, por un término generalizador, una definición o una perífrasis. La nominalización. Un elemento nominal, es decir, un sustantivo, mira acá, sustituye a un verbo expresado anteriormente. Por ejemplo, la oración dice, los trabajadores de construcción civil salieron a la calle en una multitudinaria marcha donde manifestaron sus reclamos. Los manifestantes reclamaban salarios justos. Este sustantivo manifestante ha reemplazado al verbo manifestaron que ha sido mencionado anteriormente. Los conectores sirven para enlazar ideas en las oraciones, párrafos o texto. Vamos conociendo cada uno de ellos. El conector de causa expresa la causa o la razón de ser algo. Aquí tenemos por qué, pues a causa de, debido, dado que, ya que o debido a que, etc. El de consecuencia introduce acciones o hechos que son consecuencia o resultado de otras acciones o hechos. Ahí vemos nosotros cuáles son esos conectores de consecuencia. El conector de contraste, el más usado, oponen o contrastan ideas, pero más, si no, en cambio, antes bien, etc. Los conectores de concesión son aquellos que, si bien presentan una oposición, manifiestan la aceptación de algún hecho, idea o pensamiento. El conector de adición permite añadir información, mientras que el conector de reiteración expresa continuidad en las ideas que éstas plantean. El conector de orden establece relaciones de orden y también ayuda a jerarquizar los contenidos en un mismo tema. Tenemos allí primero, finalmente, por último, en primer lugar, en segundo lugar, etc. El conector de condición presenta acciones o hechos cuya realización es necesaria para que se cumpla otra acción o hecho. Allí tenemos siempre y cuando, sí, siempre, etc. El conector de comparación, como su propio nombre lo dice, introduce relaciones de comparación entre distintas ideas, más que, menos que.
el conector de énfasis, estructuran un discurso con la finalidad de captar la atención sobre una idea. El de secuencia se emplean para unir oraciones o partes de oraciones a la vez que expresan secuencia. Tenemos el luego, antes, después, a continuación, etc. El de conclusión se emplean para introducir en el discurso una idea de cierre. Eso mayormente encontramos nosotros en un texto, en resumen, en conclusión, en base a lo anterior, etc. Los conectores de inyunción son aquellas conexiones que se hacen entre dos oraciones y que son mutuamente excluyentes. ¿Cuáles son esos conectores? U, o, ora, bien, ya, etc. El conector de copulación es aquella función cuya función sintáctica es unir en una sola unión o una sola oración, unir palabras, sintagmas u oraciones. Aquí tenemos el de Jennings, la copulación o también llamada copulativa. Bien, aquí tenemos ahora las actividades que tú tienes que realizar. Es muy importante que uses mucho cada uno de los conectores que se ha trabajado e inclusive vuelvas a tomar el video para que escuches bien la explicación en cuanto a los términos de referencia. En tu cuaderno vas a desarrollar lo siguiente. Clasifica los siguientes ejemplos según las formas de referencia. Ya lo vimos allí. Hemos trabajado la anáfora, catáfora, elixir, sustitución léxica, etc. Muchísimas gracias y espero que la explicación te haya servido de mucho. Que Dios te bendiga y no te olvides, yo me quedo en casa. Espero pronto encontrarnos.